Este episodio fue grabado antes del sismo ocurrido en Colombia el 10 de agosto de 2026. Pirani manifiesta su solidaridad con las personas afectadas por este evento, sus familias y las comunidades damnificadas. La conversación que encuentran a continuación aborda la preparación, la prevención y la gestión de riesgos desde la experiencia de nuestro invitado. La compartimos reconociendo el contexto actual y con el mayor respeto hacia quienes han sido afectados. Yo cómo hago gestión de riesgos de una catástrofe natural que yo no puedo prevenir. Es decir, no hay nada que yo desde una empresa pueda hacer para evitar que haya un terremoto. Pero esa mentalidad es muy peligrosa, porque la verdad es que sí se pueden hacer cosas para mitigar el impacto una vez pase el desastre. Entonces no sé si nos puedes hablar un poquito de... Como tú decías, no podemos intervenir de pronto para evitar que ese terremoto ocurra, pero sí podemos adelantar acciones de preparación, de mitigación a los efectos de esa situación o de ese evento catastrófico. Por ejemplo, siguiendo con el tema de los terremotos, la normatividad colombiana exige que toda la infraestructura y la infraestructura crítica, infraestructura vital, debe aplicar unos códigos de sismorresistencia, con el objetivo que cuando se presenten esos eventos la infraestructura pueda tener cierta resistencia ante esa situación. Entonces, acciones como esas, acciones como aplicar bien todo lo que es las normas de planificación territorial, de preparación, de elaborar los planes, de tener preparadas a los colaboradores, a las comunidades de las áreas de influencia de nuestra operación, eso nos ayuda a mitigar o a minimizar esos efectos que pueda tener ese gran evento. Lo que tú dices también, otra vez que perece ese simulacro, o cuando se organiza a nivel nacional el simulacro nacional en el mes de octubre, la gente, otra vez lo mismo, tantos años haciendo lo mismo, pero el éxito de esto también está en la repetición, en la práctica constante que tú vayas aplicando cómo reaccionar a una situación. Muchas de las empresas están acostumbradas únicamente a reaccionar, que cuando ocurre el evento es que lo atienden sus lesionados, llaman al número de emergencia, evalúan y hasta ahí, pero debemos ir mucho más allá. Debemos tener un enfoque preventivo en gestión de riesgo y no un enfoque reactivo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Pirani, donde hablamos de gestión de riesgos, auditoría, GRC. Y hoy tenemos un invitado muy especial, de un tema muy especial, de una empresa muy especial. Cuando la gente busca normalmente en Google o en buscadores sobre gestión de riesgos, tratando de aprender sobre gestión de riesgos operacionales, incluso financieros, lo más probable es que salgan temas de gestión de riesgos y prevención de desastres. Y la verdad es que no son dos temas tan diferentes como uno creería que son. Por eso invitamos a Juan Pablo Salcedo de la Cruz Roja. Él es administrador público y especialista en prevención, atención y reducción de desastres, con más de 15 años de experiencia en la preparación ante emergencias y la gestión estratégica del riesgo. A lo largo de su trayectoria ha liderado e implementado planes de contingencia en proyectos de gran impacto nacional para entidades y organizaciones como EPM y Ecopetrol. Actualmente lidera el área de gestión de riesgos en la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, acompañando empresas y comunidades a transformar el cumplimiento normativo en resiliencia y continuidad operativa real. Juan Pablo, qué alegría tenerte en este episodio. Bienvenido. Gracias, Alejandro. Un saludo para ti y para toda esta audiencia de Pirani a través de esta plataforma y estos podcasts que son bastante escuchados, vistos y son bastante interesantes y que le dejan una enseñanza a todos nuestros empresarios y empresas. Un placer estar acá. Gracias, Juan Pablo. Entonces, para empezar, yo creo que el tema de esta conversación va a ser resiliencia empresarial ante el desastre. Tratar de conectar ese mundo de gestión de riesgos, de resiliencia, de lo que saben hacer ustedes en la Cruz Roja, y bajar algunos aprendizajes al día a día empresarial. Entonces, muchas organizaciones creen que están preparadas para enfrentar una crisis. Desde tu experiencia, ¿cuál es el error más común? Si están tan preparadas. Bueno, cuando hablamos de preparación es una palabra bastante integral que debemos tener en cuenta porque no solamente o algunas empresas manifiestan decir que estoy preparado o estamos
preparados y realmente tienen un plan, tienen un instrumento para poder afrontar una situación de emergencia, una situación de crisis, pero no solamente es tener este plan o este documento de papel o un archivo digital. Esto debe tener una conexión con el entorno, con la realidad que tenemos en el entorno y articular todas las acciones que se tienen previstas y poner en práctica una verdadera preparación. Y cuando hablamos de esta preparación, debe partir desde el mismo conocimiento y la misma responsabilidad que se tiene en todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, en este caso la gestión del riesgo de desastre, porque muchas personas de pronto confunden lo que es una emergencia y tienen un plan únicamente del componente de seguridad y salud en el trabajo, pero la gestión de riesgo de desastre va mucho más allá. Entonces, debe haber primero ese entendimiento que en Colombia tenemos como una responsabilidad legal para cierto tipo de empresas poder diseñar e implementar un plan de gestión del riesgo de desastres. Y este plan debe estar articulado también con la realidad del territorio, debe tener una articulación también al interior de la organización que sea desde el mismo tomador de decisión, este gerente o este directivo o la parte estratégica, quien sea que lidere y dé las instrucciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastre. Entonces, la preparación debe conllevar a muchas cosas, no solamente de pronto cumplir por un tema normativo, sino que debemos tener nosotros ir mucho más allá y pasar de pronto de esa planificación a la acción, a una verdadera acción y a una verdadera preparación. Juan Pablo, cuando mencionas que no es lo mismo gestión de riesgos de desastres o a gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál podrían ser las diferencias o hay algo de desastres que se tiene en cuenta en seguridad y salud en el trabajo? Sí, ¿Puedes hablar un poquito más sí. del tema? La gestión de riesgo de desastres es la sombrilla general de la empresa Ujú, que debe tener para gestionar todos sus riesgos, no importando la afectación, ya sea por la actividad que genera, la actividad que produce o por el contexto que puede tener al interior de su organización. ujú, Entonces, normativamente, a través del decreto 2157 de 2017, un decreto acá en Colombia, ujú, ampara y obliga a las empresas a desarrollar e implementar sus acciones de gestión de riesgo de desastres, enfocado en esas situaciones que te puedan afectar la operación ujú, y las situaciones que tú puedes ocasionar de manera no intencional con tu operación. Y desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, el objetivo principal es la seguridad y la salud del trabajador o del colaborador. Y se ujú. limita únicamente de pronto a unos riesgos de postura, posicional, de reporte de emergencia ante la administradora de riesgos profesionales, el Ya, accidente de trabajo, etcétera, etcétera. Pero la gestión de riesgo de desastre va mucho más allá, un concepto mucho más amplio. súper. Y entender que esos riesgos hacen parte de los riesgos operacionales, es decir, un riesgo operacional es que puede haber un evento externo que dificulte o paralice la operación de un negocio y los desastres evidentemente entran en esa categoría. Listo. Juan Pablo, ¿y qué diferencia a una organización que solo reacciona a una que realmente gestiona sus riesgos? ¿Qué Bueno, crees? sí, adelante, Adel. No, 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 esa es la Ah, pregunta. ok. Listo. Muy interesante esa pregunta porque muchas de las empresas están acostumbradas únicamente a reaccionar, que cuando ocurre el evento es que lo atienden, atienden sus lesionados, llaman al número de emergencia, evalúan y hasta ahí, pero debemos ir mucho más allá. Debemos Ujú, tener un enfoque preventivo en gestión de riesgo y no un enfoque reactivo. Y esto lo podemos mirar desde varios puntos de vista. Tenemos que para el enfoque preventivo deberíamos abordar los tres procesos de la gestión del riesgo, que es el conocimiento del riesgo, la ujú, reducción del riesgo y el manejo de desastres. Mientras que de pronto un enfoque reactivo únicamente se limita a dar la respuesta a la situación de emergencia que se pueda o que se esté presentando.
Lo otro es que debe haber Ujú, una integración financiera desde el mismo momento de la planificación. Tener unas pólizas que puedan asegurar todo lo que es o respaldar ese gasto que tenga esa empresa de manera imprevista. También con esto lo que hacemos es una protección del patrimonio mediante esta transferencia del riesgo. ujú, Debe siempre existir en el enfoque preventivo un monitoreo del contexto a través ujú, de qué está ocurriendo en mi territorio, no solamente qué ocurre al interior de la empresa, sino qué está ocurriendo en mi contexto, qué está pasando a nivel global. ujú. Si tomamos como ejemplo ahora el caso del fenómeno del niño que ya se está comenzando a materializar en nuestro país, es tomar esas medidas preventivas con un enfoque preventivo, hacernos preguntas como, ¿qué pasará si el fenómeno del niño por las olas de calor afecta mi operación? ¿Qué pasa si hay una reducción de la producción de agua, la disponibilidad de agua para procesar mis productos? Entonces, eso se debe manejar de una manera proactiva y preventiva, con el objetivo también de que esta gestión de riesgo, cuando hago mención al contexto, es que tengamos una articulación con el territorio, con el contexto, mirar también qué dicen esos instrumentos de gestión de riesgo a nivel territorial. Y lo más importante es Ujú. que la empresa debe implementar una cultura de la gestión del riesgo en donde las altas directivas asuman este liderazgo y se implementen sistemas de gobernanza del riesgo a nivel empresarial. Juan Pablo, digamos que las áreas de riesgo, con lo que uno conversa con ellas para gestionar este tipo de riesgos, hay mucha incertidumbre porque dicen, "Ah, pues yo no sé si poner un terremoto en mi matriz de riesgos o un desastre natural, o yo no sé si aquí pasaría lo que pasó en Venezuela el 24 de junio. Eh, pero desde tu experiencia, o sea, uno no necesariamente tiene que poner el terremoto, o sea, hay otro tipo de desastres que impactan a las empresas más a menudo de lo que uno creería. O sea, ¿hay alguna recomendación que vos digas, ve, todo no necesariamente tiene que ser el terremoto de Venezuela, pero si hay otro tipo de desastres que sí se pueden tener en cuenta? Y siguiendo con esa línea, también es como, ¿yo cómo hago gestión de riesgos de una catástrofe natural que yo no puedo prevenir? Es decir, no hay nada que yo desde una empresa pueda hacer para evitar que haya un terremoto. Pero esa Cor- mentalidad es muy Ujú. peligrosa porque la verdad es que sí se pueden hacer cosas para mitigar el impacto una vez pase el desastre. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poquito de Sí, eso. sí, Alejandro, claro que sí. Primero que todo, una precisión para todos. Mal utilizamos de pronto el concepto de desastre natural. Los desastres no son naturales. Se pueden producir eventos catastróficos Ujú, originados por un fenómeno natural, como tú decías, un sismo, terremoto, un huracán, una tormenta, una depresión tropical. Situaciones que son producto de la misma evolución del planeta y que nosotros como estar habitantes y ubicados en el territorio, estamos expuestos a esto. Entonces, de, de acuerdo al territorio donde esté ubicada la empresa, vamos a encontrar un sinnúmero de eventos de ujú, origen natural, socionatural y tecnológico que nos pueden llegar a afectar la operación de la empresa. Como tú decías, no podemos intervenir de pronto para evitar que ese terremoto ocurra, pero ujú, sí podemos adelantar acciones de ujú, preparación, de mitigación a los efectos de esa situación o de ese evento catastrófico. Por ejemplo, siguiendo con el tema de los terremotos, la normatividad colombiana exige que toda la infraestructura y la infraestructura crítica, infraestructura vital, debe aplicar unos códigos de sismorresistencia, con el ujú. objetivo que cuando se presenten esos eventos, la infraestructura pueda tener cierta resistencia ante esa situación. Entonces, acciones como esas, acciones como aplicar bien todo lo que es las normas de planificación territorial, Ujú, de preparación, de elaborar los planes, de tener preparadas a los colaboradores, a las comunidades de las áreas de influencia de ujú, nuestra operación. Eso nos ayuda a mitigar o a minimizar
esos Ujú, efectos que pueda tener ese gran evento. Me ujú, preguntabas también que si a raíz de lo que ocurrió en Venezuela, allá ocurrió lo que le denominan un doblete de terremotos de 7,2, más de 7, ujú, que se presentaron de una manera pues casi que simultánea, con una diferencia de pocos segundos. ujú, eh, y encontró la vulnerabilidad de unas edificaciones de pronto que no tenían estos códigos de sismo resistencia, lo que pues ya todos conocemos por las noticias y lo que hemos visto en televisión y en redes sociales, de todos estos efectos. Recientemente estuve viendo un medio local aquí en Medellín sobre cuál es la vulnerabilidad de la ciudad en cuanto a sismos. Y hay ujú, una información bastante importante, interesante, en donde nos mostraban en esa ocasión ujú, infraestructura crítica que de acuerdo también a la antigüedad que tiene los códigos de sismorresistencia, la preparación del sistema de atención de emergencia que se tiene en la ciudad, todo el tema de la aplicación de las normas de ordenamiento territorial. Entonces, las condiciones pueden ser un poco diferentes, pero uno no sabe con qué fuerza va a llegar un evento como esto. Y hay otras situaciones en otros territorios, por ejemplo, que están expuestos a avenidas torrenciales, a inundaciones, ujú, a esas empresas, comunidades que están ubicadas en el Caribe, todo el tema de huracanes, depresiones tropicales, las ujú. cuales no las podemos evitar, pero sí prepararnos para hacer frente a esas situaciones que se puedan presentar. Juan Pablo, para precisar, no me quedó claro, entonces, no está bien hablar de desastres naturales, sino cuál debería ser el concepto correcto. Sí, son desastres. Los Y desastres, natural. Ujú. sí, son construidos Ya, de manera social, que tienen unos ya, detonadores que son eventos normales que se producen en la naturaleza. ya, Sismo, un vendaval, una oleada de calor posiblemente. Entonces, se utiliza el término de los desastres y okey, se habla desastres de origen natural o desastres producidos por fenómenos naturales, más ya. no desastres naturales. Ah, qué buen dato. Gracias, Juan Pablo, por eso. Claro. Entonces, siguiendo, ¿cómo se conecta la gestión del riesgo con la continuidad del negocio cuando ocurre un evento inesperado? Bueno, sí, muy importante esta pregunta. Cuando hablamos de esta conexión, Ujú, recordemos que cuando hacemos un plan de continuidad del negocio, lo que estamos es buscando de manera anticipada identificar cuáles son esas acciones que se pueden presentar y pueden afectar mi operación o mi producción. Y cuando hablamos de la gestión del riesgo de desastres, es mirar esas causas. ¿Qué puedo encontrar yo en ese plan? Identificando a esos fenómenos que pueden afectar mi operación para llevarlos a todo el tema, a plasmar eso en los planes de continuidad del negocio. Y el mismo decreto 2157 de 2017 nos habla que este plan de gestión de riesgo debe ser un instrumento para conocer, reducir y manejar la capacidad operativa de la empresa. Y eso, ese punto de encuentro, esa integración debe darse también desde el gobierno corporativo. Es responsabilidad de los representantes legales poder implementar todo el tema de la gestión del riesgo, mirar también cómo articulo yo mis inversiones a corto, mediano plazo en lo que tiene que ver con materia de gestión del riesgo y también cómo articulo una activación operativa en caso de manifestarse un evento disruptivo, y cómo articulo eso con mi plan de respuesta establecido tanto en el plan de continuidad del negocio como en el plan de emergencia y contingencia, que es un elemento fundamental para el plan de gestión del riesgo de desastres. Juan Pablo, y desde la gestión de riesgos de desastres, ¿qué aprendizajes pueden aplicar quienes hoy gestionan riesgos en una organización? Bueno, los aprendizajes son muchos. A diario nosotros estamos viendo en nuestro contexto todo el tema
de las situaciones que se presentan en la ciudad, en el territorio, el departamento, en el país, en otros países. Y estos aprendizajes primero tienen que llenarnos eso que ocurre en otros lados, que a veces decimos, eso pasa por allá y eso no ocurre aquí, pero eso es una completa mentira, no sabemos cuándo puede ocurrir. Lo primero que debe dejarnos es una sensibilización de que eso que está ocurriendo por allá también en cierto momento se puede presentar en nuestro territorio. ¿Cómo nosotros aprendemos de esta situación? Y eso también nos debe conllevar a tener unas matrices de riesgos, de amenazas, en lo cual yo identifique qué me pueda suceder. Y para eso debo acudir a instrumentos de planificación de la gestión de riesgo que ya existen en los municipios, en los departamentos, que allí es la fuente principal para yo saber qué evento me puede afectar. Entonces, aprendizaje en la sensibilización, en el conocimiento, en cómo aplico medidas para reducir eso y en cómo preparo a mis colaboradores para enfrentar una situación de riesgo que se pueda presentar en mi empresa. Entonces, los aprendizajes pueden ser muchos. Hay algunos empresarios que de pronto ignoran esta parte, pero es muy importante poder tomar de esas lecciones aprendidas que han sucedido en otros lugares, aplicarlas de buena medida o buena forma en mi empresa y así poder estar preparado ante una situación de estas. Pero hay alguno, o sea, ¿tenés algún ejemplo o caso o sea, no necesariamente de una empresa, pues para no contar a lo mejor información, pues que no deberíamos compartir, pero pues que un Ujú. aprendizaje que uno dijera, vea, a lo mejor esta empresa o en este caso hicieron esto y qué bueno poder Ok, replicar ese tipo de conductas, lo que vos decís, o sea, desafortunadamente cuando un avión se cae y se mueren 180 personas, pues hay un aprendizaje que le ayuda a toda la industria aeronáutica a establecer mejores controles o aprender para que eso no se repita. Yo entiendo que eso a lo mejor ha pasado también en el mundo de la gestión de riesgos de desastres. Es, ve, esto pasó y si eso se tiene en cuenta y si se capitaliza ese aprendizaje en otras empresas, pues podríamos prevenir que eso no volviera a pasar. sí, sí, casos se han presentado mucho en el país, sobre todo en temas de nivel de comunitarios, de ciudades. Por ejemplo, lo que pasó en la avalancha de Mocoa, que hubo una avenida torrencial. Ujú, Situaciones como estas que han demostrado de pronto algunas falencias en el sistema de gestión del riesgo han ujú, servido primero para crear unas directivas o unas normas relacionadas a eso que sucedió. Es ujú, más, cuando ocurrió el desastre de Armero, ujú, de allí en adelante comenzó a gestarse una serie de normas de aplicación en el país con el objetivo de que esas fallas que se presentaron allá se pudiesen atender de una mejor manera cuando se llegasen nuevamente a presentar en el país. Entonces tenemos ese tema de esa evolución normativa. Casos de empresas y un caso muy sonado que estuvo en el año 2018 fue la contingencia presentada en Hidroituango. A raíz de eso, la empresa que es EPM, la empresa que está a cargo de ese proyecto, ya venía implementando una serie de medidas. ujú, Allí se pusieron a prueba, ha seguido implementando algunas medidas de educación comunitaria, de preparación de las comunidades, de intervención con las autoridades municipales. Y esto ha sido ejemplo de pronto para que las autoridades del orden nacional tomen como ejemplo y ujú. se apliquen en otras regiones del país en situaciones que pueden ser similares. Entonces, eso sería un caso Ya. de éxito a renombrar en el país respecto a esas lecciones aprendidas. Y sabes que incluso me acuerdo cuando grabamos el episodio con Natalia Pérez del Éxito, que ella nos decía que un aprendizaje muy valioso de la gestión de riesgos de desastres o lo que hacen los equipos de seguridad y salud en el trabajo, que se puede replicar en la gestión de riesgos, digamos, tradicional o operativa, es
los simulacros. Es decir, que pues muchos de nosotros tenemos la concepción de las áreas de seguridad y salud en el trabajo cuando nos ponen que si el brigadista, que si vea, que si el simulacro, que va a hacer hoy, que baje, que el punto de encuentro. Y uno cree que eso pues que pereza hacer eso, pero esos simulacros sí se ha demostrado que salvan vidas cuando pasa un desastre. Y que esa buena práctica de hacer simulacros de otros escenarios, de un ciberataque o cualquier otro, o una inundación, serían muy potentes en los equipos de riesgo. Entonces, pues recuerdo mucho que ese era el mensaje de Natalia. Qué bueno replicar esa buena práctica de hacer simulacros para estar preparados, porque al final el riesgo hay muchas veces es que no sabemos cómo vamos a reaccionar si pasa X cosa hoy o mañana. Sí, los simulacros es una de las mejores herramientas Ujú, para poder evaluar cómo responde las personas, las ujú, organizaciones ante un escenario de riesgo. ujú, Eh, pero estos simulacros, para que tengan un verdadero éxito, deben ujú, de tener un proceso previo ujú, que se debe aplicar para que todo salga bien o para que se pueda evaluar bien. Y debe primero haber un proceso de socialización de los instrumentos, de los planes, hacer ujú, primero ejercicios también de mesa o ejercicios de escritorio que ujú, se denominan simulaciones sobre ciertos escenarios. Y ya ese ujú, simulacro sería la parte práctica de ujú, cómo vamos a responder ante esa situación o ese fenómeno que se haya materializado o se vaya a materializar. Entonces, es uno de los mejores, una de las mejores herramientas para involucrar a varias personas de todos los niveles, estratégico, táctico, operativo, ujú, en cómo responder a una situación de emergencia. Y lo que tú dices también, otra vez que perece ese simulacro. O cuando se organiza a nivel nacional el simulacro nacional en el mes de octubre, la gente, otra vez lo mismo, tantos años haciendo lo ujú, mismo, pero el éxito de esto también está en la repetición, en la práctica constante que tú vayas aplicando en cómo reaccionar a una situación. Y estos simulacros, en su formato de evaluación, lo que nos deja también es unas lecciones aprendidas ujú, para que posteriormente se puedan implementar las ujú. mejoras necesarias y que en el próximo simulacro, la próxima evacuación o en una situación real, sepas tú cómo responder de mejor manera. De acuerdo. Sí, al final los deportistas de alto desempeño lo son porque entrenan toda la vida Sí, para jugar ese partido. así es. Juan Pablo, entonces siguiendo esa línea y ya que hablamos de que el terremoto en Venezuela, ahorita nos mencionabas el super niño, ¿qué nos enseñan eventos como un sismo o el fenómeno del niño sobre la forma en que gestionamos los riesgos en la región? Bueno, qué nos enseña? Primero que estamos expuestos a cualquier situación. Estamos en un planeta dinámico, cambiante por su propia naturaleza y Ujú, que y todo el tema que se habla ahora de la variabilidad climática, de cambio climático, de todos estos eventos extremos, lo que nos está llevando es a que cada día estamos más expuestos a que se nos presenten estas situaciones. ¿Y cómo es la mejor manera de nosotros prepararnos y hacer frente a esto? Primero, tener ese instrumento de gestión de riesgo bien formulado, bien diseñado, con todas las matrices de riesgo, los fenómenos que nos pueden afectar. Segundo, que hay una apropiación al interior, si hablamos de las empresas, de la empresa en la sensibilización sobre el riesgo, o si es en la comunidad, o si es en el municipio, etcétera, etcétera. Tercero, poder desarrollar, primero socializar estos instrumentos, hacer las respectivas, la efectiva comunicación del riesgo que hacer antes, durante y después, hacer todo el tema también de las simulaciones y simulacros y tener sobre todo la conciencia de que en cualquier momento nos puede suceder cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo nuestra existencia, nuestra continuidad también de las
operaciones de la empresa. Juan Pablo, y hoy hay muchas personas que trabajan de manera híbrida o remota. O sea, ¿cómo cambia la preparación para una emergencia en este contexto? Porque claro, Bu- yo me acuerdo mucho de los brigadistas cuando estaba en la oficina, pero yo no voy a la oficina desde 2020. O sea, ¿cómo me preparo desde mi casa o cómo desde las empresas hacemos esto? Pues, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, cuando las empresas adoptan el tema del trabajo remoto, es una política que corresponde a las directrices de la empresa que deciden o que la metodología que yo tengo de trabajo es presencial o remota, debe estar amparado primero que todo por por la norma, por un acto administrativo en donde se articule todo esto, se autorice todo este trabajo remoto. Eh, a diferencia de pronto en una instalación física en donde vemos a la gente de los chalecos amarillos, los chalecos rojos, que son los brigadistas, o el de seguridad y salud en el trabajo, dándonos las indicaciones, las capacitaciones, etcétera, etcétera. Y de pronto están diseñados y tú ves en la pared el tema de la ruta de evacuación, plano de evacuación, salida de emergencia, extintor aquí, botequín por este lado. Pero ya cuando vamos a ese contexto remoto en la casa donde estemos trabajando, te vas a encontrar un panorama diferente. Al momento de una situación, tú no vas a tener el brigadista que te va a decir evacúe por aquí, por esta zona, por esta ruta de evacuación. Entonces, es aquí donde las empresas deben de tratar de esa guía centralizada que tienen de emergencia para la instalación, cómo la adapto, cómo se adapta a ese contexto remoto, llamémosle a la casa, Ujú, al home office, cómo adapto eso. Y desde la línea también de seguridad en el trabajo, hacen unas inspecciones, deben hacer unas inspecciones de cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que nos dice la norma. Aquí lo más importante es que cada uno de nosotros, de los que haga ese trabajo remoto, podamos aplicar el principio de autoconservación, un principio que está marcado en la ley 1523 de 2012, en donde nos dice que cada quien es responsable de autoconservarse ante una situación de emergencia. Entonces, hay que aplicar ese principio. Entonces, por ejemplo, en la casa hay que tener el extintor, hay que tener identificado en el edificio, en el conjunto, cuál es el punto de encuentro, la salida de emergencia que se tenga, tener siempre a la mano un botiquín, un pequeño kit de emergencia, todo lo que tiene que ver también con un silbato, un pito, que nos puede salvar la vida en cierto momento ujú. para dar aviso. Entonces, esa autoconservación, esa autopreparación se convierte en clave fundamental para poder en un momento de situaciones de riesgo o de peligro poner nosotros a salvo. Y esto debe ir acompañado también con políticas que implemente la empresa sobre fomentar la cultura del primer respondiente. Si sabemos que la mayoría de nuestros colaboradores están remotos Ujú, y, y hacen parte de nuestra organización, de nuestra producción, entonces yo debo como líder de esa empresa poder procurar para que el colaborador se encuentre en buenas condiciones. Entonces, uno es poder implementar capacitaciones sobre primer respondiente, mirar cómo adapto ese plan de emergencia que tengo a nivel empresarial, cómo puedo hacer una réplica de esto con el contexto individual de donde residen los colaboradores, cómo puedo hacer esa adaptación, tener de pronto también un sistema de alertas tempranas a través de una aplicación que se pueda hacer y tener o tener conectados pues a nuestros colaboradores cuando se presenten situaciones en ciertos lugares de la ciudad donde se esté presentando la situación de emergencia. Entonces, diversos mecanismos, la empresa tiene ciertas responsabilidades, pero nosotros como colaboradores somos los ujú. principales responsables de nuestra, de aplicar todo lo que es una acción de primer respondiente durante una situación de emergencia y no esperar que llegue el brigadista porque no va a llegar. Claro. Claro, al final yo entiendo que efectivamente nosotros no podemos controlar la naturaleza ni los eventos externos, pero sí podemos educar, capacitar y sensibilizar a los humanos, a las personas que trabajamos en las empresas, para que
estén mejor preparadas y puedan atender mejor si el evento ocurre. Y ahorita que mencionabas lo de los dispositivos, pues recuerdo mucho en esa semana la noticia del terremoto en Venezuela, los videos de las personas que tenían dispositivos Android que generaban la alerta, pero el gran problema era que mucha gente no entendía qué significaba esa alerta. Es decir, había gente que creía que fue un temblor que pasó en algún lado y no eras, prepárese que el temblor va a pasar en los próximos segundos. Entonces no sabe, había gente que no sabía qué hacer una vez recibía la alerta del teléfono. Entonces lo que entiendo es lo que hay que hacer es sensibilizar y enseñarle a las personas qué son las alertas, cómo funcionan, qué pueden hacer. Me gusta mucho lo que mencionas de, ¿cómo se llama? La preser, la El principio de autoconservación. principio, explica, porque tiene algo que ver como cuando uno en el avión le dice, vea, cuando caiga la mascarilla, póngasela primero usted y después ayuda al otro. Contanos eso, por qué es importante y de qué se trata ese concepto. Sí, el principio de autoconservación se refiere a las medidas que Juan Pablo, Alejo, como Ujú, personas debemos adoptar, no ujú, solamente para responder a una situación de emergencia, sino como prepararnos ante esa situación de emergencia. Es un principio establecido, como te decía, en la ley 1523, el ujú, cual le da la responsabilidad también, o nos comparte la responsabilidad a todos, y en su artículo segundo lo dice que la gestión del riesgo es responsabilidad de todo de acuerdo a sus competencias. Entonces, ese principio lo que está diciendo, usted como habitante del territorio colombiano tiene una responsabilidad de protegerse y no esperar de pronto que lleguen las instituciones del Estado a brindarle una protección. Entonces, es esa obligación que tenemos nosotros de manera autónoma, salvaguardar nuestra vida y nuestra integridad física. entendido. Bueno, ya nos mostraste Ah, acciones sí. simples como el plan familiar, el kit de emergencia, que nos enseñaste incluso en cámara. ¿Qué pueden aprender las organizaciones de estos pequeños hábitos? Sí, mucho, mucho. Las organizaciones de pronto se limitan a su contexto laboral, pero la gestión del riesgo de desastres es responsabilidad del Estado, de las empresas privadas, de las instituciones, del nivel sectorial, de las personas. Entonces, estas organizaciones, temas tan sencillos como educar a sus colaboradores en cómo atender, cómo prepararse ante una situación de emergencia, temas que parecen muy simples, pueden ayudar a que al momento que se llegase a presentar, salvaguardar la vida. Y si no se presenta, pues ahí yo preparé a mi gente. Ujú, Temas, por ejemplo, como el fenómeno del niño, lo que te comentaba, ujú, acciones tan puntuales que tú en la empresa le digas, ahorra agua, únicamente lávate las manos en cierto tiempo, si no puedes usar el ascensor, vete por las escaleras, temas del ahorro, temas de la luz, etcétera, etcétera. Acciones mínimas que pueden parecer insignificantes, pero al momento de sumar y sumar, se van convirtiendo en acciones de tipo colectivo, que esto ujú. impacta positivamente en cada uno de nuestras organizaciones. Eh, Te decía lo de Silvato, lo del Pito, que la empresa le entregue eh, un kit individual a cada empleado, o que tengan su pito, que conozcan el plan de evacuación, los puntos de encuentro, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de sismo, hacer Ujú. simulacro, las prácticas. Son acciones que, aunque parezcan sencillas, van a tener un impacto bastante positivo al momento de presentarse una situación de emergencia. Juan Pablo, y para cerrar, si un líder de riesgos quisiera fortalecer hoy la resiliencia de su organización, ¿cuál sería el primer paso que recomendarías? Bueno, primero es tener
tener conciencia de que estamos expuestos a situaciones que nos puedan ocurrir. Este líder debe tener un diagnóstico o un autodiagnóstico técnico que le indique cómo está su empresa ante las diferentes situaciones de riesgo de desastres que se puedan presentar, y existen pues herramientas para esto, con el objetivo de que cuando vaya a hacer el proceso de planificación de la gestión del riesgo, no sea un plan de papel, sino que sea basado en la realidad del territorio. Ese sería el primer paso. Para esto debe estar involucrada la alta dirección, el representante legal de la respectiva organización. Y también este decreto 2157 nos habla que la responsabilidad de la gestión de riesgo de desastres en las empresas son los representantes legales, so pena pues de sanciones y situaciones que se podían presentar posteriormente. Lo otro es poder tener o implementar una verdadera cultura de la gestión del riesgo de desastres en todos los niveles de la organización, desde las directivas a las gerentes, subgerentes, profesionales, personal de servicios generales y vigilancia en todas sus plantas físicas y en todas las modalidades que tenga de vinculación de las personas. Entonces, creo que con estos dos aspectos se puede comenzar, tener la conciencia, hacer un autodiagnóstico, esté involucrada la alta dirección y poder implementar esa cultura de la gestión del riesgo de desastres a nivel organizacional. Sí, yo creo que r- reforzamos el concepto de, venga, el factor de riesgo sigue siendo el humano y lo que hay que hacer es capacitar, educar, sensibilizar. Y bueno, por eso en parte hacemos este podcast y vos haces lo que haces y cómo logramos tener una comunidad en la que compartamos esas buenas prácticas, qué funciona, qué no funciona. Juan Pablo, en la Cruz Roja te entendí, pero no sé, decías que en los municipios, o sea, que uno, o las empresas, ¿qué información podrían consultar que les dé luces Sí, o insights o herramientas para afrontar este tipo de riesgos y de mejor sí, claro. manera? Claro, nosotros a nivel de Cruz Roja Antioquia, que es una institución humanitaria, pero a la vez es una empresa privada, eh, tiene la línea de servicio de lo que es la implementación de procesos de gestión de riesgo de desastres a nivel empresarial. Entonces, nosotros le brindamos todo el tema de la asesoría, consultoría, elaboración de planes, implementación de acciones, organización de simulacros, formación de brigadas. Tenemos un instituto también para la formación que se ofrecen servicios educativos y de sensibilización. Y tenemos esa línea la cual le ofrecemos a las empresas con el objetivo de que puedan ser más resilientes, que puedan implementar sus procesos de gestión del riesgo de desastres. Entonces, hay un sinnúmero de servicios que nosotros ofrecemos de corte a las empresas, y en la línea pues humanitaria, que es la que siempre nos ha caracterizado en esos momentos de agitación de emergencia. También trabajamos con las autoridades territoriales, con las comunidades también las preparamos, las formamos. Estamos trabajando en todo el departamento en esto que tiene que ver con la gestión de riesgo de desastres, de acuerdo a los escenarios que se tengan en esos sitios puntuales. Entonces, ofrecemos ese servicio, y es lo que pues le permite a las empresas tener un aliado de confianza que los pueda asesorar y orientar y acompañar para implementar los procesos de la gestión del riesgo de desastres. Qué bueno sería tener un aliado como la Cruz Roja, pues para acompañar a las empresas en este tema de gestión de riesgos de desastres, pues creo que saben cositas. Sí, Tienen claro que sí. asegurada experiencia en el tema. Juan Pablo, pues muchas gracias por aceptar la invitación a conversar, muy interesante y espero pues
volverte a escuchar en otro episodio. A la audiencia, Gracias. muchas gracias. Espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como yo. Recuerden que nos vemos o escuchamos los miércoles cada 2 semanas. Déjenos sus comentarios, sea que escuchen el podcast en plataformas o en YouTube o en nuestro sitio web, de qué preguntas les gustaría profundizar, de qué temas les gustaría profundizar. Muchas gracias por escucharnos. Juan Pablo, muchas gracias otra vez por aceptar la invitación. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias, Alejo. Un saludo para todos. Gracias. Chao.